Saludo a Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Hay que reconocer que este centro, antes de Santiago y ahora con Santiago, nos ha ayudado mucho para entender qué es lo que está pasando con el caso de Ayotzinapa. Y hay nuevas noticias, nuevos elementos para volver a platicar con Santiago. Buenas noches, Santiago. Leo, ¿qué tal? Un saludo y un saludo también a todo el auditorio. Bueno, a ver, explícanos qué es lo que pasó. Estos nuevos elementos de 8 militares que habían estado involucrados en la desaparición de Ayotzinapa, no es que los liberaron para seguir su proceso en libertad. No es que haya una sentencia, Santiago. Así es, Leo. Se dio a conocer durante este fin de semana una decisión por virtud de la cual se le cambió la medida cautelar de prisión preventiva a 8 militares que estaban bajo proceso por el caso. Esto no equivale a una exoneración, ellos siguen sometidos a proceso. La resolución ha sido muy polémica, Leo. Lo primero que hay que decir es que creo que todas las personas que estamos a favor de los derechos humanos en México deberíamos tener muy claro que la prisión preventiva utilizada desproporcionadamente y en particular la figura de la prisión preventiva oficiosa son figuras contrarias a los derechos humanos y a la presunción de inocencia. Todos y todos deberíamos tener el derecho de estar libres para enfrentar un proceso penal si somos acusados, salvo en los supuestos muy específicos que marca la ley penal como riesgo de fuga, por ejemplo. Ahora, nosotros sí hemos criticado esta resolución, Leo, no porque creamos en la prisión preventiva como justicia, tenemos claro que no es así, sino porque sí estamos viendo, Leo, en el caso Ayotzinapa y otros, una aplicación de la ley muy desigual cuando se trata de militares procesados. En este caso en particular, por ejemplo, Leo, se les permite ir a prisión domiciliaria, habiendo dado como domicilio las instalaciones militares de la Sedena, y con eso se da por servido el Poder Judicial para asegurar su comparecencia en juicio. Yo creo que si el día de mañana tú o yo o alguien del auditorio somos acusados de delincuencia organizada o de desaparición y pedimos irnos a nuestra casa para enfrentar el proceso y no damos nuestro domicilio y damos solamente el de una institución oficial, pues difícilmente se nos aceptaría para poder irnos a nuestra casa. Entonces sí hay una aplicación desigual de la ley. Ahora, dicho eso, Leo, no compartimos desde luego esta ofensiva retórica de la Fiscalía General de la República y del gobierno federal en contra de la determinación, porque nos parece que pasa por alto otros dos factores, Leo. Pero a ver, explícale, perdón, Santiago, explícale a la gente cuál ha sido la reacción de la Fiscalía, porque es importante. Tienes toda la razón, Leo, perdón que lo vi. Un boletín muy agresivo de la Fiscalía durante el fin de semana, diciendo que detrás de esta resolución hay componendas y sugiriendo que hay corrupción. Y el día de ayer, un boletín muy agresivo también del gobierno federal, señalando, digamos, caracterizando a los jueces como parte de una conspiración para atacar al ejército mexicano, algo que nos parece muy delicado y francamente muy lejano a la realidad. Nosotros no acompañamos esas comunicaciones, Leo, que anuncian también, por cierto, la decisión de investigar a estos jueces y magistrados, porque nos parece que están inscritas en el conflicto más amplio que tiene ya el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, un conflicto del que no va a salir nada bueno para las víctimas y que deja de lado la efectiva resolución de este caso y muchos otros. Pero también, Leo, porque esa agresividad frente al Poder Judicial deja de lado dos aspectos que nos parecen torales en este caso y en muchos otros, hay que decirlo. Uno es que detrás de estas decisiones judiciales está la incapacidad de la Fiscalía para aportar pruebas, confirmar que había riesgo de fuga, argumentar bien, incapacidad que en el caso de Ayotzinapa se ha venido acentuando desde que se relevó al fiscal que en este sexenio había empezado a reimpulsar las investigaciones. Y lo segundo, Leo, que esta ofensiva contra el Poder Judicial diluye, es que en la defensa de estos militares acusados está participando activamente la Sedena. Claro, hay abogados particulares que se prestan a hacer la vocería en los medios para los intereses de las Fuerzas Armadas, siempre ha sido así en casos de violaciones a derechos humanos,
pero a quienes vemos en las audiencias llevando la voz cantante, interviniendo, es abogados militares. Y además de las implicaciones legales de esto, pues del lado victimal, Leo, le da a los familiares de los normalistas el terrible mensaje de que, digamos, al tiempo que una parte del Estado quiere que esto avance, simultáneamente del lado militar se está obstaculizando el proceso, incluso llegando al extremo de defender a los acusados. Sí. Eso se desvía de la atención con los comunicados del gobierno federal. Interesante. Santiago, ¿nos podrías decir quiénes son estos 8 militares que están involucrados y de qué están siendo acusados? Sí, Leo, son 8 elementos del 27 Batallón de Infantería. Yo que en reserva de su presunción de inocencia me reservo sus nombres. Sí, claro. Pero hacían parte de una fuerza de reacción del 27 Batallón que mediante sus omisiones facilitó la desaparición de los estudiantes y, digamos, estaban vinculados con estos elementos del 27 Batallón que de manera muy acreditada, Leo, eso creo que hay que subrayarlo porque a veces también se diluye, está probado que tenían vínculos con Guerreros Unidos. A ver, en el Centro PRO hemos sido muy responsables. Nosotros no decimos que todo el ejército estuvo involucrado en la desaparición, pero sí es un hecho objetivo que había elementos vinculados con la criminalidad organizada y elementos que en lo individual participaron de los eventos. Lamentablemente la opacidad militar ha propiciado que la sospecha sea creciente y no logramos todavía dilucidar bien a bien el grado de participación de todos los elementos militares, Leo. Santiago, se termina el sexenio, ya estamos a unos cuantos meses de que se termine. Fue una promesa del presidente López Obrador de resolver este caso. Pues todo indica que esta promesa pues, va a ser incumplida y cada vez lo que vemos cada vez más, y corrígeme si no es cierto, es a un gobierno más bien interesado en defender, en proteger al ejército mexicano. Sin duda, Leo. Yo creo que en este caso se registraron avances relevantes durante el inicio de la administración, pero después este proceso se topó con 2 de las decepciones más grandes que deja esta administración. Primero, una Fiscalía General de la República que no se transformó y que está en un estado deplorable. Sí. Y segundo, un ejército muy empoderado que no ha rendido cuentas. Eso ocurre en un contexto más amplio, Leo, donde la administración está dejando cuentas pendientes en muchos temas de derechos humanos. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos en retroceso, casos emblemáticos como Pegasus que no han tenido respuesta, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas muy manipulado. Y ojalá, Leo, quisiera concluir con eso, si me lo permites, ojalá quienes vengan a gobernar el país entiendan que los problemas de derechos humanos son muy estructurales, muy profundos, que las víctimas tienen que ser atendidas con más empatía y sobre todo, Leo, que esto no se va a resolver con una propuesta acotada en su trascendencia como la de cambiar el método de elección de los ministros de la Suprema Corte, que socavaría la independencia judicial, pero que además no te resolvería el problema profundo de impunidad, que es fundamentalmente generado por la incapacidad de nuestras fiscalías, Leo. Santiago, una última pregunta. ¿Cómo están los papás? Siempre trato de hacerte esta pregunta, pero pues ya, ¿cuántos años han pasado? Ya son 11, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Cómo están los papás? Sí, la década del caso se cumple este septiembre de 24, Leo. Con Exacto. eso, en la jerga legal, que a veces es muy fría, el caso pasa a ser de larga data. Sí. Yo te diría que les vemos cansados, les vemos decepcionados. Les vemos todavía con expectativa, Leo. Parte del drama de las desapariciones es que los familiares pues no se pueden dar el lujo de dejar de interpelar a quien gobierne, sea quien sea. Seguramente buscarán más reuniones en lo que viene, pero creo que también, Leo, este tipo de resoluciones les genera mucha confusión, ¿verdad? Si para cualquier persona en México es difícil distinguir la línea entre fiscales y poderes judiciales, cuanto más para las víctimas. Entonces, sí es factible que si la palabra presidencial está todo el tiempo enfatizando que el problema son los jueces, algunos de los papás o de las mamás así lo consideren. Entonces tenemos pendiente sentarnos con ellos, platicarles
darles nuestras impresiones y ellos tomarán las decisiones como siempre lo han hecho. Creo que en todo caso, Leo, han sido un enorme ejemplo de dignidad, ¿verdad? Totalmente. Mucha gente empezó el sexenio diciendo los papás de Ayotzinapa se van a dejar comprar, los van a manipular, les van a dar cualquier cosa y con eso se conformarán, y creo que en esto en particular y en muchas cosas han sido un ejemplo brutal de dignidad, muy similar al de todas las víctimas en este país, que lo que buscan es justicia y verdad y que no están en agendas partidistas, Leo. Pues sí, un fuerte abrazo a todos ellos, todo nuestro respeto y admiración, como a ti también, Santiago, que has seguido tan de cerca este caso. Gracias, Santiago, buenas noches. Al contrario, Leo, buenas noches y una disculpa por tomar la llamada en estas condiciones. No Gracias. te preocupes, no te preocupes. Vamos a una breve pausa y voy a platicar ahora con Eunice Rendón. Se reunió altos funcionarios de México y de Estados Unidos para hablar de migración. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasó en esta reunión. Regresamos.